vamos a hablar acerca de un tema de ciencia y ambiente. Cuando, por ejemplo, yo tengo aquí la plantita, el sol, un animal, otro animalito y por último otro animalito. ¿Qué me está indicando aquí? Vemos que son seres vivos. Para empezar, vemos que son seres vivos, a diferencia del sol, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que el sol ayuda a que la planta crezca, que la planta florezca, ¿verdad? Luego, un animalito se va a alimentar de la planta. Ahora, este animalito podría ser consumido por otro animalito. Y también lo mismo va a pasar en este caso. Cuando yo explico esta forma, me estaré refiriendo a la cadena alimenticia. Cadena alimenticia. ¿Qué es la cadena alimenticia? La cadena alimenticia se trata de una corriente donde va a empezar con la fotosíntesis. La fotosíntesis es cuando la planta se alimenta del sol. La planta se alimenta del sol. La planta se alimenta del sol. Luego, luego que pasa la fotosíntesis, después se transfiere de un organismo a otro. Por ejemplo, va a pasar la nutrición. ¿Qué quiere decir esto? Que un ser vivo se alimenta de otro ser vivo, así sucesivamente. En este caso se va a alimentar de la planta, este animal se va a alimentar de este animal y este animal se va a alimentar de todos los seres vivos. ¿Qué va a pasar aquí? Que un ser vivo alimenta a otro ser vivo, el que sigue se alimenta del otro ser vivo y a la vez es comido por otro ser vivo. Entonces pasa que es una cadena alimenticia, se convierte en una cadena alimenticia. En pocas palabras, ¿quién come a quién? ¿Verdad? Entonces, en la cadena alimenticia yo voy a encontrar a las plantas, todas las plantas, que se llaman los productores. Productores. Todas las plantas, todas las hierbitas, toda clase de plantas se llaman productores. Y los animales, todos los animales se llaman consumidores. 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 Donde vamos a encontrar
el consumidor primario, el consumidor secundario, el consumidor terciario. O el consumidor de primer orden, el consumidor de segundo orden o el consumidor de tercer orden. Entonces, decimos que las plantas se alimentan del sol. Aquí vemos el sol ayuda a que las plantas crezcan, a que las plantas florezcan, muy aparte del agua también. ¿Okay? Entonces, toda clase de plantas se van a llamar productores y toda clase de animal, incluso también nosotros, los seres humanos, vamos a llamarnos consumidores. Ahora, en los consumidores de primer orden o primarios, ¿qué va a pasar? Ok, a ver, en la cadena alimenticia me dice que es el resultado, toda esta cadena es el resultado de la interacción que va a pasar, o sea, de la interacción que hay entre los seres vivos, en diversas especies de seres vivos, ¿no? A través de los cuales, ¿quién va a influir? Va a influir la energía del ecosistema. ¿Qué energía? La energía del sol, porque empieza con esta parte, de ahí sigue este animal, y así sucesivamente. Vemos que a través de la energía del sol se forma la cadena alimenticia. ¿Ok? Entonces, encontramos los productores, los consumidores. En los consumidores encontramos a los consumidores primarios o de primer orden, secundarios o de segundo orden, terciarios o de tercer orden. Y por último vamos a tener a los descomponedores. Los descomponedores. Luego vamos a ver de qué se tratan los descomponedores. Bien, los productores, como ya les decía, son todas las plantas o todos los vegetales que se encargan de que los animales se puedan alimentar de estas plantas. Todas las plantas entonces se llamarán productores. Ahora, ¿a quiénes encontramos? ¿A qué tipo de animales encontramos? Vamos a dejar nuestro solcito por aquí. ¿A qué tipo de animales encontramos en los consumidores primarios? Los consumidores primarios van a ser todo aquel animal que se alimente de los productores, o sea, que se alimenten de las plantas. A estos animales se les va a llamar herbívoros. A estos animales se les van a llamar herbívoros. Como por ejemplo tenemos aquí al canguro. Sabemos que los herbívoros, pero es todo animal no puede consumir o no tiene la capacidad de fabricar su propio alimento por sí solos, como nosotros, ¿no? Que podemos ir a comprar y por ahí la mamita nos cocina algo, ¿verdad? En cambio los animales no, los animales tienen que buscar su propio alimento. Por eso en el primer el consumidor de primer orden nos dice que se llaman herbívoros. Estos animales comen a las plantas, a los productores. ¿Okay? Entonces, ¿por qué se van a llamar consumidores de primer orden? Porque
se alimentan con plantas y se les llama herbívoros, se alimentan con vegetales, se alimentan de por ahí de alguna fruta, algún vegetal. Quiere decir que solamente se van a alimentar de vegetales, plantas, nada de carne. Por ejemplo, tenemos el canguro, el hipopótamo, el conejito, la tortuga, ¿ok? Todos estos ejemplos van a ser animales herbívoros, o sea, consumidores primarios o de primer orden. Ahora, los animales del segundo orden o animales secundarios. ¿Cuáles van a ser estos animales? Tenemos, por ejemplo, a los animales secundarios, se les denomina así porque estos animales se van a alimentar de los consumidores primarios, por lo que van a recibir el nombre de animales carnívoros. Animales carnívoros. ¿Por qué se van a llamar así los animales de secundarios o de segundo orden? Porque se van a alimentar de los animales herbívoros, o sea, de los animales que comen plantas. Estos animales van a ser animales carnívoros. Tenemos por aquí otro animal carnívoro y otro animal carnívoro. Por ejemplo, tenemos en este caso animales carnívoros como el lobo, la serpiente, el pingüino, el león y el tigre. El pingüino, ¿por qué será un animal carnívoro? Porque se alimenta de krill. Krill es unas langostitas chiquititas y de peces. La serpiente se alimenta de ratones o de cualquier ser vivo pequeñito. El tigre sabemos que se alimenta de, por ejemplo, el venado, por ahí, las ovejas, al igual que el león y al igual que el lobo. Todos estos animales se van a llamar animales carnívoros, consumidores secundarios, que se van a alimentar de los animales herbívoros, animales que comen a los productores, o sea, a las plantas. Ahora, tenemos en los animales del tercer orden, vamos a encontrar a los animales del tercer orden, serán los animales que consumen. Los animales de tercer orden van a consumir a los del segundo orden o también a los del primer orden. Estos animales pueden variar su alimentación, pueden comer tanto carne como plantas. Entonces, por ejemplo, si cuando yo les digo el águila se alimenta de un conejo, el conejo, al alimentarse de un conejo, el águila será carnívoro, ¿verdad? O sea, de segundo orden. Pero cuando tenemos una serpiente que se comió un conejo, ya se vuelve un conejo y este conejo, así sucesivamente. Estos animales se van a llamar animales de tercer orden porque
son animales que pueden comer tanto carne como vegetales. Por ejemplo, el oso polar, el osito y los seres humanos. Estos seres vivos, tanto animales como nosotros, nos vamos a llamar omnívoros, que estamos en el tercer orden. Omnívoros. Entonces, al ser nosotros omnívoros, incluidos otros animales, estos animales se alimentan tanto de plantas como otras carnes de otros animales. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a encontrar a los descomponedores. ¿Cuáles eran los descomponedores? Los descomponedores son todo ser vivo que obtienen su alimento a través de los desechos de los demás seres vivos. Por ejemplo, cuando nosotros botamos la basura, encontramos gusanitos, por ahí, toda clase de bichitos, ¿verdad? Esos bichitos, esos insectos, esos gusanitos, se van a llamar descomponedores. ¿Por qué? Porque se alimentan cuando nosotros botamos algo a la basura, vamos a buscar un tacho de basura, se van a llamar descomponedores. Al morirse un animal, por ejemplo, se muere el pingüino, vamos a ponerlo, por ejemplo, se muere el pingüino, obviamente va a ser comido por otro ser vivo, que en el caso es carnívoro, pero los restos del pingüino también vamos a encontrar algunos gusanitos. Estos gusanitos van a dar por parte de su alimentación, van a dar nutrientes a la tierra. Al ser arrastrados, también ellos ayudan al suelo, a la tierra, para que se inicie este animal al botar descomponedores, al botar desechos también de su cuerpo. ¿Qué va a pasar? Ayuda a los descomponedores y a su vez ayuda a que de nuevo se forme el ciclo de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque estamos el pingüino al morir y cuando nosotros botamos algún desecho en la basura, se encuentran bacterias que se encargan de la putrefacción, o sea, el olor que sale, eso se llama putrefacción, que está algo podrido, ¿no? También encontramos hongos. Estos microorganismos ayudan también a la tierra, también ayudan a las plantas, en algunos casos ayudan a las plantas a crecer. Entonces, al crecer una nueva planta, de nuevo se forma la cadena alimenticia. ¿Ok? Entonces, en la cadena alimenticia encontramos a los productores, a los consumidores de primer orden, segundo orden y tercer orden, donde van a estar los animales herbívoros, carnívoros y los omnívoros. También vamos a encontrar a los seres vivos descomponedores. ¿Ok? Entonces, de esta manera sabemos
¿Cuál es el ciclo de la cadena alimenticia?